Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 8, Watergate. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y hoy toca hablar del escándalo de Watergate, que sin duda alguna marcó el final de la vida política de Richard Nixon, y no solo eso, sino que agravó la crisis moral que ya vivían los Estados Unidos al inicio de la década de 1970. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los que dejan algún comentario, tanto en Spotify como en YouTube y en todas las plataformas de podcast, incluso a quienes estén en desacuerdo con alguna de las ideas que se plasman en este podcast o que hacen alguna precisión o algún detalle que se haya llegado a pasar en la redacción. El espacio de comentarios es tuyo y me gustaría que se mantenga como un espacio de respeto y tolerancia entre todos los usuarios, por lo que no se publican ahí comentarios que falten al respeto a la audiencia, que es lo más importante, ni a un servidor. Y bueno, sin mayor preámbulo, hablemos de historia. En el corazón de la década de 1970, Estados Unidos se vio sacudido por un escándalo que cambiaría para siempre su historia política. Y es que en los anales de la historia de Estados Unidos, pocos eventos han sacudido los cimientos del poder político como el escándalo de Watergate. Esta es una historia de ambición desmedida, intrigas ocultas y un sistema democrático que enfrentó su momento de mayor vulnerabilidad, pero también su prueba definitiva. Contextualicemos un poco. La elección presidencial de 1972, a celebrarse en noviembre de ese año, jugaba la reelección de Richard Nixon, quien no había podido cumplir su promesa más importante de la elección de 1968, que era terminar con la guerra de Vietnam por razones que ya vimos en los dos episodios anteriores. Un año antes, en 1971, se habían hecho públicos por parte del New York Times los papeles del Pentágono o Pentagon Papers, que implicaban las sistemáticas mentiras en las que la administración de Lyndon B. Johnson había incurrido respecto a la guerra de Vietnam, incluyendo el incidente del Golfo de Tonkin del que hablamos en el episodio antepasado. Aunque no se trataba de un señalamiento directo contra Richard Nixon, este intentó por todos los medios evitar que los Pentagon Papers fueran publicados en el New York Times, y esto fue visto como un intento de encubrir las políticas del gobierno respecto de la guerra de Vietnam, que se libraba y que no estaba precisamente siendo ganada por los Estados Unidos, dicho sea de paso. A finales de junio de 1972, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que los intentos de evitar la publicación de los Pentagon Papers constituía una violación a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y, por lo tanto, violaban la libertad de expresión, lo que dio vía libre a la publicación de todos los papeles del Pentágono. Pues bien, situémonos ahora en el verano de 1972. La madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados mientras allanaban las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington, D.C. Los hombres llevaban consigo equipos de vigilancia, herramientas para forzar cerraduras y grandes sumas de dinero en efectivo. En un principio, el incidente parecía un simple caso de robo. Sin embargo, uno de los detenidos, James McCord, resultó ser miembro del Comité para la Reelección del Presidente, CRP por sus siglas en inglés, lo que generó sospechas inmediatas. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a investigar más a fondo. Descubrieron pronto que unos cheques fechados en Ciudad de México fueron depositados a la cuenta de uno de los implicados en el caso Watergate. Estos cheques no habrían tenido mayor relevancia si no fuera porque se trataba de fondos para la campaña de reelección
de Richard Nixon. Así comenzó a trazarse la intrincada ruta del dinero que provenía de la campaña de reelección de Nixon precisamente para financiar el allanamiento en Watergate. Más de $100,000 en aquellos cheques mexicanos, pero eso era solo la punta del iceberg. Woodward y Bernstein tuvieron acceso a una fuente muy valiosa, la contadora del Comité de Reelección Presidencial de Nixon, que les confirmó que el dinero estaba teniendo malos manejos y que, además, los registros de muchas de las operaciones estaban siendo destruidos. Esto fue corroborado por otra fuente, quizá aún más valiosa, Garganta Profunda. El apodo de esta fuente es famoso ahora y lo era entonces gracias a una película pornográfica del mismo nombre, pero además que este apodo sirvió de inspiración para el personaje ficticio que le proveía información a Fox Mulder en la primera temporada de Los Expedientes Secretos X, por allá de 1993. La identidad de Garganta Profunda estuvo reservada durante años. Solo hasta mayo de 2005 se supo que se trataba de Mark Felt, subdirector del FBI. Pues bien, con la ayuda de Garganta Profunda, los reporteros descubrieron un entramado de operaciones encubiertas dirigidas desde la Casa Blanca. Garganta Profunda jugó un papel crucial al guiar a los periodistas hacia las pistas clave sin revelar él directamente detalles comprometedores. De hecho, Garganta Profunda únicamente confirmaba las sospechas de los periodistas y les daba ideas para unir los cabos sueltos. Felt, Garganta Profunda, utilizaba mensajes cifrados como marcar el periódico de Woodward o acordar reuniones secretas con él en un estacionamiento para proteger tanto su identidad como la integridad de la información. Entre las revelaciones iniciales proporcionadas por Garganta Profunda estuvieron las conexiones entre los ladrones de Watergate y el CRP, que inicialmente se rastreó con los cheques mexicanos. Pero eso llevó a descubrir la existencia de un sistema organizado de pagos secretos. También confirmó que altos funcionarios de la Casa Blanca intentaban obstruir las investigaciones al presionar a las agencias de inteligencia para frenar las indagaciones. Esta información guió a Woodward y Bernstein hacia documentos financieros que demostraban que los fondos de la campaña de Nixon se habían utilizado para financiar actividades ilícitas y sabotajes. A medida que avanzaban las investigaciones, se supo que el CRP había utilizado fondos ilegales provenientes de donaciones de campaña para financiar actividades de sabotaje político y espionaje, que incluso existía un fondo secreto al que solo tenían acceso algunos altos funcionarios de la campaña de Nixon, del que habían salido los fondos para financiar sabotajes a las campañas de los demócratas. Por ejemplo, para hacerse pasar por el organizador de cada evento en el que un candidato tendría que presentarse, para cambiar intempestivamente la hora de llegada del candidato y que para cuando éste llegara, el evento hubiera terminado. Y es que habría que recordar que en 1960, cuando Nixon contendió contra Kennedy y perdió por un muy estrecho margen, los republicanos consideraban que les habían robado la elección y Nixon estaba determinado a que eso no volviera a ocurrir, a pesar de que los números en las encuestas nunca fueron desfavorables por completo a la campaña de Nixon. Debe decirse que en agosto, septiembre y octubre de 1972, si bien hubo varias publicaciones respecto de estos descubrimientos en el Washington Post, también lo es que ninguna de estas llegó a poner mínimamente en riesgo la elección de Richard Nixon el 5 de noviembre de 1972. La Casa Blanca negó toda implicación en el asunto Watergate y los restantes medios de comunicación le dieron poca, muy poca difusión al escándalo.
Para sorpresa de absolutamente nadie, aquel 5 de noviembre Nixon resultó reelecto por una aplastante mayoría, tanto en el colegio electoral, donde consiguió 520 delegados, como en el voto popular, en donde consiguió 47 millones de votos, frente a 29 del demócrata McGovern, en lo que sería la mayor victoria del Partido Republicano hasta el momento, que solo sería superada por la reelección de Ronald Reagan 12 años más tarde, en 1984. Aún así, aunque la Casa Blanca intentara distanciarse de lo sucedido en Watergate, las evidencias seguían acumulándose. Las posteriores declaraciones de uno de los acusados del allanamiento en Watergate harían que la investigación se ampliara el 30 de enero de 1973. Hoy se sabe que a partir de esto, Nixon inició una conspiración para ocultar sus maniobras de encubrimiento, por lo que inició movimientos para remover a Haldeman, Ehrlichman y Dean con la finalidad de alejarse de las implicaciones de allanamiento de Watergate. El 23 de aquel marzo, el juez John Sirica, el que conocía sobre el allanamiento de Watergate, leyó una carta de James McCord, uno de los implicados, en la que éste alegaba que se había cometido perjurio en el juicio y que los acusados estaban siendo presionados para guardar silencio. El 30 de abril, Nixon haría la jugada de aceptar la renuncia de Haldeman y Ehrlichman, pero para entonces ya era tarde. Desde el 7 de febrero de aquel año se había formado el Comité Selecto sobre las actividades de campaña presidenciales en el Senado de los Estados Unidos, destinado exclusivamente a investigar el escándalo de Watergate. En una serie de audiencias televisadas a nivel nacional en 1973, el Comité del Senado sobre Watergate, presidido por el senador Sam Ervin, comenzó a revelar la magnitud del escándalo. Uno de los testimonios más impactantes fue el de John Dean, ex asesor de Nixon, quien detalló cómo el presidente había estado personalmente involucrado en el encubrimiento. Y es que, además, Nixon había instalado ya un sistema de grabación de las conversaciones que se tenían en la oficina oval, que es el despacho del presidente de los Estados Unidos. De hecho, desde antes de las renuncias de Haldeman, Ehrlichman y Dean, este último había tenido la sensación de estar siendo grabado, debido a que Nixon se había mostrado algo insistente en intentar que sus interlocutores recordaran viejas conversaciones y acciones incriminatorias. En una audiencia televisada el 16 de julio de 1973 se reveló la existencia de estas cintas y el fiscal especial designado para el caso Watergate, Archibald Cox, requirió al presidente que se exhibieran estas cintas. Esto provocó un acalorado debate porque Nixon intentó por todos los medios destituir a Cox, lo que provocó una ola de renuncias en la Fiscalía General estadounidense en lo que se conoce como la masacre del sábado por la noche, el sábado 20 de octubre de 1973. Nixon intentó una vez más obstruir la investigación de varias maneras, aunque huelga decir que no lo logró. Ordenó a altos funcionarios del FBI y de la CIA que bloquearan las indagaciones bajo el pretexto de razones de seguridad nacional. También presionó a miembros del Departamento de Justicia para que detuvieran las investigaciones. Y, por supuesto, su estrategia más arriesgada fue la grabación secreta de conversaciones en la oficina oval, un sistema que había instalado para documentar sus reuniones, pero que eventualmente se convertiría en su perdición. En noviembre de 1973, Nixon dijo públicamente: He cometido mis errores, pero en todos mis años de vida pública nunca me he beneficiado del servicio público y en todos mis años en la vida pública nunca he obstruido la justicia y pienso que puedo decir que en todos mis años de vida pública he bienvenido esta clase de escrutinio porque la gente tiene que saber si su presidente es un delincuente o no.
Pues bueno, yo no soy un delincuente. Me he ganado todo lo que tengo. Estas declaraciones se encuentran entre las más parodiadas y tristemente célebres de Nixon por lo que sucedería a continuación. En marzo de 1974 se enderezaron acciones contra 7 exayudantes de Nixon, pero no contra el propio Nixon, porque la conspiración para encubrir el escándalo de Watergate en todo caso no habría sido posible llevar a cabo esta investigación, ni mucho menos algún proceso judicial por el fuero presidencial que tenía Nixon a su favor. Desde que la fiscalía había comenzado a requerir las cintas de grabación de estas conversaciones en la oficina oval, Nixon se había estado negando, alegando el privilegio presidencial y razones de seguridad nacional, y durante un año litigó este asunto en tribunales hasta que se vio obligado a hacer públicas las transcripciones y posteriormente las cintas, porque en julio de 1974 la Corte Suprema de Estados Unidos una vez más ordenó la entrega de estas grabaciones. Esta decisión de hacer públicas las transcripciones fue aplaudida inicialmente hasta que se conoció el contenido total de estas cintas. En ella se mostraba un aspecto mucho más desdeñoso y ruin de Nixon, quien desconfiaba hasta de su sombra y se había mostrado muy agresivo contra el Congreso y contra el pueblo norteamericano. Nada de ello era en sí un delito, ni una razón para dejar el cargo. De hecho, podríamos pensar que todavía en ese momento Nixon podría haber salido bien librado con alguna disculpa pública. El momento culminante llegó con la revelación de una de las cintas que contenía lo que se conoció como el Smoking Gun Tape, la grabación del arma humeante. En esta grabación, Nixon daba instrucciones para utilizar a la CIA con el fin de detener la investigación que estaba llevando a cabo el FBI. Esta prueba irrefutable de obstrucción de la justicia llevó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes a aprobar 3 artículos de impeachment en su contra: obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Era, además, la prueba irrefutable de que Nixon sabía desde un inicio lo que ocurría en Watergate, porque él y solo él era responsable de ser el autor intelectual de ese allanamiento, y que la intención de espiar al comité del Partido Demócrata en las elecciones de 1972 provenía directamente de la oficina oval. La presión aumentó entonces. Los senadores que se habían mostrado reacios a proceder en contra de Nixon comenzaron a declarar públicamente que irían por el impeachment, esto es, el proceso de destitución que se había iniciado meses atrás y que solo había tenido un precedente hasta entonces, el de Andrew Jackson en 1868, quien fue absuelto en ese proceso de destitución. Cabe mencionar que desde Nixon el impeachment se ha intentado en 3 ocasiones más. Una contra Bill Clinton por el escándalo con esa mujer, para ponerlo en sus propias palabras, quien no puede ser otra que Mónica Lewinsky, y otras 2 veces contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todas ellas han resultado en que el presidente resulte absuelto. Esto convierte al proceso de destitución de Nixon en algo sui generis dentro de una institución que en sí misma es sui generis, porque era claro que el Senado estadounidense iba a destituir a Nixon. Era solo cuestión de tiempo cuando Nixon finalmente optó por renunciar en lo que años más tarde él mismo calificaría como una autodestitución. En un discurso televisado, anunció su decisión de dimitir en la tarde del 8 de aquel agosto, afirmando que lo hacía por el bien del país, aunque nunca admitió plenamente su culpabilidad. La renuncia se hizo efectiva al mediodía del 9 de agosto de 1974.
El vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia de Estados Unidos, siendo a la fecha el único que ha asumido ese cargo sin haber sido electo siquiera para el cargo de vicepresidente, ya que el vicepresidente electo, Spiro Agnew, había renunciado en octubre de 1973. Ford indultó a Nixon apenas un mes después de su dimisión, el 8 de septiembre de 1974. 3 años después de su renuncia, Nixon fue entrevistado por el periodista británico David Frost en 1977. Durante esas conversaciones, el expresidente pronunció una de sus declaraciones más controvertidas. A pregunta expresa de David Frost sobre si el presidente puede, en aras del mejor interés de la nación, hacer algo ilegal, Nixon replicó: "Oh, cuando el presidente lo hace, no es ilegal". Frost repreguntó: "¿Por definición?". Y Nixon dijo: "Exactamente, por definición". Cuando el presidente lo hace, no es ilegal. Esta frase encapsula por completo la visión nixoniana del poder ejecutivo y deja una gran reflexión sobre los límites del poder presidencial. Desde cierto punto de vista, Watergate es la historia de la caída de un presidente, uno que, en palabras de Eric Hobsbawm, es el más desagradable de los presidentes estadounidenses de la época de la posguerra. Siguiendo a John Lewis Gaddis, Nixon cometió 3 errores en el tema de Watergate. El primero fue exagerar el problema al que se había enfrentado con la publicación de los papeles del Pentágono, lo que le había dado ya la imagen de ser alguien que buscaba censurar las investigaciones. El segundo error fue emplear agentes tan torpes que se dejaran atrapar. Y el tercero fue mentir acerca de lo que había hecho, lo que finalmente propició su caída a los niveles más bajos de ignominia posibles. Pero hay más. Watergate es también un testimonio del poder de las instituciones democráticas. Las investigaciones lideradas por el Congreso, el Poder Judicial y una prensa libre demostraron que ningún líder está o debería estar por encima de la ley. Como lo expresó el senador Sam Ervin, el pueblo tiene derecho a esperar que su presidente sea el guardián de la Constitución, no su violador. El impacto de Watergate se sintió también en el contexto internacional, particularmente en el marco de la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos intentaba proyectar una imagen de fortaleza y liderazgo moral frente a la Unión Soviética, el escándalo político debilitó su credibilidad y se acrecentó la crisis moral que ya vivía en el contexto de la Guerra de Vietnam. Los aliados se cuestionaron la estabilidad política de Estados Unidos, mientras que los adversarios aprovecharon la oportunidad para destacar las contradicciones entre los ideales democráticos de Estados Unidos y las acciones de sus líderes. Internamente, el escándalo generó una profunda introspección. La nación tuvo que confrontar su propia fragilidad institucional y trabajar para reconstruir la confianza en sus líderes y en el sistema político. Un sistema que, pese a todo, había demostrado que funcionaba, pese a la dura prueba que significó Watergate, pero al altísimo costo de darse cuenta de que las disputas de poder que suelen asociarse a las llamadas repúblicas bananeras eran también aplicables a la que se asumía como la democracia prototípica de Occidente. Las consecuencias de Watergate se sintieron mucho más allá del mandato de Nixon. La confianza del público en el gobierno sufrió un golpe significativo, lo que llevó a reformas profundas en respecto a la financiación de campañas y un mayor escrutinio sobre las acciones del poder ejecutivo. Este escándalo también marcó un hito para el periodismo investigativo, reafirmando su papel como el cuarto poder. Howard Zinn señala que a partir de Watergate surgiría un nuevo radicalismo que amenazaba con extenderse por todos los sectores de la población que estaba desengañada tras Vietnam y Watergate.
Las celebraciones del Bicentenario en 1976 y la presidencia de Jimmy Carter fueron episodios con el único fin de lograr una especie de restauración. Nixon murió en 1994. El gobierno de aquel entonces del republicano George H. Bush no le concedió un funeral de Estado como suele concedérsele a todos los expresidentes de la Unión Americana. Nixon es a la fecha un chiste recurrente, vituperado y ridiculizado por todos. Es difícil oír que propios o extraños se refieran a Nixon en buenos términos. Aunque es curioso que sea más que nada por un escándalo interno y no por sus políticas respecto a la guerra de Vietnam de las que hablamos en episodios anteriores. Watergate nos recuerda que la democracia no es perfecta, pero tiene la capacidad de autocorregirse. Es una lección de responsabilidad, resiliencia y la lucha constante por mantener los valores fundamentales de una nación. En palabras de Carl Bernstein, la verdadera historia de Watergate no es solo sobre el abuso de poder, sino sobre cómo una sociedad puede levantarse para enfrentarlo. La crisis moral de Estados Unidos se sumaría a una crisis económica de grandes proporciones debido al tema petrolero y, con mucho, la década de 1970 resultaría sumamente depresiva para el escenario general de la Guerra Fría. Pero eso será en otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, así como a compartir el contenido si es de tu agrado y realizar alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra aquí en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Carl Bernstein y Bob Woodward, Todos los hombres del presidente. David Frost, Frost Nixon, The Original Watergate Interviews. John Lewis Gaddis, Nueva historia de la Guerra Fría. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos.